Aquí estamos un día más, contando historias de personajes de fe que moldaron el cristianismo. La historia de hoy es la de un hombre que, de implacable perseguidor, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de Cristo. Un hombre que viajó incansablemente, escribió poderosas epístolas y enfrentó innumerables peligros para difundir el mensaje de Jesús. Su historia es una inspiración de transformación y fe inquebrantable. Imagina a un hombre consumido por su celo, que veía su fe no solo como una creencia, sino como una misión a defender a toda costa. Un hombre que al escuchar el nombre de Jesús se sentía obligado a actuar, a arrestar y a silenciar a quienes lo seguían. El viaje de Saulo de Tarso es el punto de partida para la historia de Pablo, una historia que muestra el poder de la gracia capaz de alcanzar incluso el corazón más endurecido y transformarlo en una voz de amor y redención para el mundo. Pero antes de sumergirnos en este increíble viaje, no olvides darle me gusta y comentar este video. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón para suscribirte y no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Antes de que el nombre Pablo resonara en iglesias y sinagogas, existía Saulo de Tarso. Y este Saulo no era un nombre de redención, sino de temor para los primeros seguidores de Jesús. Nacido en una familia judía, fue educado en los rigores del fariseísmo, bajo la tutela del renombrado Gamaliel. Saulo no era un simple seguidor de las leyes, era un devoto, ferviente, un hombre de intelecto agudo y una pasión inigualable por sus creencias. Se veía a sí mismo como un defensor de la fe de sus antepasados contra lo que consideraba una herejía peligrosa y subversiva. Para él, los cristianos, con su mensaje de un Mesías crucificado, eran una afrenta directa a la tradición y la pureza de la religión judía. La narrativa de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Saulo de forma implacable. Se le describe como alguien que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Su motivación no era el odio personal, sino un celo ardiente por Dios, aunque equivocado. Sinceramente creía que estaba haciendo la voluntad divina al intentar erradicar lo que él veía como un movimiento herético. Su fanatismo era tal que no se contentaba con solo debatir o refutar. Actuaba con autoridad, buscando activamente a los cristianos para arrestarlos y castigarlos. La vida de Saulo era una cacería continua, donde cada cristiano encontrado era un triunfo en su misión de purificar su fe. El primer vistazo a la crueldad de Saulo nos lo da el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, con su apasionado sermón y su visión del cielo, fue arrastrado fuera de la ciudad. Saulo estaba allí. No lanzó piedras, pero la Biblia nos dice que los que apedreaban al mártir pusieron sus capas a sus pies, a los pies de Saulo. Esto no era un acto de simple espectador, era una señal de aprobación y autoridad. La presencia de Saulo y el hecho de que aprobara la muerte de Esteban demuestran cuán profundamente estaba comprometido con la persecución. Su conciencia parecía pesada, pero su corazón permanecía endurecido por la convicción. La persecución no se detuvo con la muerte de Esteban. La Biblia relata que Saulo asolaba la iglesia, entrando en las casas, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos a prisión. La iglesia en Jerusalén, bajo esta presión, se dispersó y los cristianos huyeron a otras ciudades. La ironía de esta historia es que esta persecución, aunque dolorosa, fue lo que impulsó el Evangelio a nuevas regiones. Lo que Saulo intentaba extinguir, él, sin saberlo, ayudaba a difundir. La iglesia, que era un pequeño grupo en una ciudad, se convirtió en una semilla lanzada por todo el Imperio Romano. Cada acto de persecución de Saulo era un paso en la expansión del mensaje que él odiaba.
Su reputación de perseguidor era tan conocida que su nombre era sinónimo de peligro para cualquier cristiano. Imagina el miedo que sentían las familias al escuchar que Saulo de Tarso estaba en su ciudad. Su figura se convirtió en una sombra, una amenaza constante sobre la comunidad. Su nombre se susurraba en reuniones secretas y oraciones fervientes. El nombre Saulo era un símbolo de opresión e intolerancia, una fuerza destructiva movida por el celo religioso. Él era la manifestación de la resistencia más violenta y organizada contra el crecimiento del cristianismo. Saulo no actuaba solo. Tenía la autoridad de los principales sacerdotes, quienes le daban cartas y permiso para realizar sus arrestos. Esto lo colocaba en una posición de poder, convirtiéndolo en un instrumento oficial de la persecución. No solo odiaba a los cristianos, sino que también tenía el respaldo de toda la estructura religiosa para validar sus acciones. Él veía sus acciones como un deber, una obligación sagrada. Su persecución no era un capricho, sino parte de una estrategia mayor para erradicar lo que él consideraba una plaga espiritual. La historia de Saulo antes de su conversión sirve como un fuerte recordatorio de que el celo religioso sin conocimiento puede ser una fuerza increíblemente destructiva. Estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba persiguiendo al propio Hijo de Dios. La historia nos desafía a mirar nuestras propias convicciones y a preguntarnos si estamos actuando con base en una fe genuina o en un fanatismo ciego. Saulo era el ejemplo perfecto de cómo la pasión puede ser ciega y llevar a acciones terribles cuando no está guiada por la verdad y el amor. Su persecución se extendía más allá de Jerusalén. Las cartas que llevaba a Damasco muestran que su objetivo era cazar a los cristianos donde quiera que estuvieran. Estaba dispuesto a viajar largas distancias a través de desiertos y territorios hostiles para cumplir su misión. La obsesión de Saulo era total. Consumía su vida y su identidad. Ese hombre estaba dispuesto a ir hasta los confines de la tierra para arrestar y silenciar a aquellos que consideraba enemigos de Dios. La intensidad de su persecución contrasta vívidamente con su futura entrega a Cristo. La historia de Saulo no es solo sobre el mal que hizo, sino sobre la profundidad del arrepentimiento y la gracia. La Biblia no oculta sus acciones pasadas. Por el contrario, son resaltadas para mostrar la magnitud de su transformación. La grandeza de Pablo no se mide solo por lo que se convirtió, sino también por el abismo del que fue rescatado. El celo que un día lo llevó a perseguir se convertiría en el mismo celo que lo impulsaría a evangelizar el mundo. La historia de Saulo de Tarso es, por lo tanto, la historia de lo que sucede cuando el orgullo y la presunción dominan la fe. Estaba tan seguro de tener razón que no podía ver la verdad que estaba justo frente a él. Pero su caída no sería su fin, sería su comienzo. Su persecución, tan cruel e implacable, fue el prefacio de una de las mayores historias de redención de todos los tiempos. Era el capítulo oscuro antes del amanecer que cambiaría el curso de la historia cristiana para siempre. La historia de la persecución de Saulo parecía destinada a un final trágico, pero el destino tenía otros planes. Con la autoridad de los sumos sacerdotes, partió hacia Damasco, una ciudad importante y llena de seguidores de Jesús. Su intención era clara: capturar y llevar de vuelta a Jerusalén a todos los que encontrara, fueran hombres o mujeres. Estaba en la cima de su misión, confiado en su poder y en el apoyo que tenía. El viaje era largo y el sol del mediodía brillaba intensamente, pero nada le impedía cumplir lo que él veía como su deber sagrado. Se acercaba a Damasco, un lobo al acecho de sus presas,
Pero lo que él no sabía era que su cacería estaba a punto de terminar. De repente, una luz del cielo, más fuerte que el sol mismo, lo envolvió. Saulo y sus compañeros de viaje cayeron al suelo. Estaban atónitos, confundidos y aterrorizados. La oscuridad del fanatismo de Saulo fue rota por una luz que no era de este mundo. Sus ojos, acostumbrados a buscar herejes, fueron cegados por la gloria divina. Lo que él pensaba que era el poder de la ley y la tradición, se vio confrontado por una autoridad mucho mayor, una que jamás podría haber previsto. El orgullo de su posición se deshizo en el polvoriento suelo. En medio de la luz cegadora, una voz poderosa resonó. No era la voz de un profeta o de un ángel, sino la voz del propio Jesús, el hombre a quien él estaba persiguiendo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de la eternidad. Saulo estaba persiguiendo al propio Señor. Se levantó, aterrorizado y confundido, y preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta llegó con una claridad que perforó su corazón: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Ese momento fue un punto de inflexión total. Saulo, que creía estar sirviendo a Dios, descubrió que estaba luchando contra él. La voz de Jesús no lo condenó, sino que lo confrontó con la verdad. Él no estaba combatiendo una herejía, sino a la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. La persecución a un seguidor de Jesús era en realidad una persecución a él. Esta revelación debió ser un choque tremendo para su teología y para todo lo que él creía. El hombre de poder y certeza fue reducido a un ciego y humillado en el suelo. Sus compañeros de viaje oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Se levantaron y, confundidos, llevaron a Saulo a Damasco. Los ojos de Saulo estaban abiertos, pero no podía ver. Estaba completamente ciego. La ceguera física era un reflejo de su ceguera espiritual anterior. Había pasado toda su vida persiguiendo la luz, y ahora la luz misma lo había cegado. Fue conducido por sus compañeros, un hombre que antes lideraba la persecución, ahora dependiente de otros para guiarlo. Durante 3 días, Saulo permaneció en Damasco, en una casa en la calle llamada Derecha. No comió ni bebió. Esos 3 días debieron ser una eternidad de reflexión y arrepentimiento. Estaba solo con sus pensamientos y con lo que había sucedido en el camino. La arrogancia se fue, el fanatismo se desvaneció, y el corazón endurecido se convirtió en un corazón humillado. Estaba en una profunda oscuridad, esperando algo, sin saber exactamente qué. Estaba listo para recibir la sanación, no solo de su vista, sino de su alma. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. Jesús se le apareció en una visión y le instruyó que fuera a Saulo, el perseguidor. La reacción de Ananías fue de miedo e incredulidad. Le dijo al Señor que Saulo era conocido por su maldad y que había venido para arrestar a los cristianos. Pero el Señor respondió: «Ve, porque este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel». La obediencia de Ananías, a pesar del miedo, es un hermoso ejemplo de fe. Ananías fue y encontró a Saulo. Le impuso las manos y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y como si fueran escamas, algo cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. La curación fue inmediata y milagrosa. La oscuridad se fue, y él pudo ver de nuevo, tanto física como espiritualmente. Después de que su visión fue restaurada, Saulo fue bautizado.
El agua del bautismo simbolizó el lavado de su pasado y la nueva vida que estaba a punto de comenzar. El perseguidor se convirtió en un seguidor. No perdió su pasión ni su intelecto, pero fueron redirigidos. El mismo celo que lo impulsó a odiar y a arrestar, ahora lo impulsaría a amar y a predicar el mensaje que él había combatido. El enemigo de la Iglesia se convirtió en uno de sus mayores defensores. La transformación de Saulo a Pablo en el camino a Damasco es una de las historias más dramáticas e importantes de la Biblia. Nos muestra que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a los corazones más duros y a los enemigos más fervientes. La luz del Evangelio puede brillar en medio de la oscuridad y el amor puede transformar el odio. Ese encuentro no fue solo el fin de la persecución, sino el comienzo de una nueva era para el cristianismo. Fue el momento en que la Iglesia ganó a su apóstol más dedicado, un hombre que cambiaría el curso de la historia. Con su visión restaurada y su corazón transformado, Saulo, ahora conocido como Pablo, no tardó en poner su pasión al servicio de Cristo. Después de un período de preparación y oración, fue comisionado por la Iglesia en Antioquía para su primer gran viaje misionero, acompañado por Bernabé y, por un tiempo, por Juan Marcos. Partieron en una misión audaz, con el objetivo de llevar el mensaje del Evangelio a tierras que nunca lo habían escuchado. Aquel hombre que una vez arrestaba y silenciaba, ahora era el emisario de la buena nueva, dispuesto a enfrentar cualquier peligro para compartir la historia de su propia redención. La primera parada fue Chipre, donde la fe de Pablo fue puesta a prueba. Encontraron a un hechicero llamado Elimas, que intentó desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Con la autoridad del Espíritu Santo, Pablo reprendió al hechicero, que quedó ciego, y el procónsul, al ver el poder de Dios, se convirtió. A partir de este punto, Saulo pasa a ser llamado Pablo en las Escrituras, un nombre que se convertiría en sinónimo de evangelismo. El cambio de nombre simbolizó su nueva identidad y su papel como apóstol de los gentiles, una nueva vida dedicada a difundir la luz de Cristo donde quiera que fuera. En sus viajes, Pablo no solo encontró oídos atentos, sino también una fuerte oposición. En Antioquía de Pisidia, al principio, el pueblo se alegró con su predicación, pero la envidia de los líderes religiosos judíos se levantó. Comenzaron a calumniar y perseguir a Pablo, quien con audacia declaró que, como el pueblo de Israel los había rechazado, él y Bernabé se volverían a los gentiles. La persecución continuó en Iconio, donde se descubrió un complot para apedrearlos, obligándolos a huir. Pablo, sin embargo, nunca se rindió al miedo, usando la persecución como un trampolín para alcanzar nuevos territorios. La jornada de Pablo no fue de comodidad o éxito ininterrumpido, sino de prueba. En Listra sanó a un hombre cojo de nacimiento, lo que llevó a la población a adorarlos como dioses. Sin embargo, los mismos judíos que lo persiguieron en Antioquía e Iconio llegaron a la ciudad e incitaron a la gente contra él. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, milagrosamente, se levantó y al día siguiente continuó su viaje, mostrando una resiliencia y fe que desafiaban la lógica humana. Su segundo viaje estuvo marcado por un desacuerdo con Bernabé sobre llevar a Juan Marcos, que se había vuelto a casa en el viaje anterior. Pablo y Silas partieron por un camino diferente, y fue una decisión que moldó la historia del cristianismo. Viajaron por Asia Menor, fortaleciendo las iglesias ya existentes. Fueron incansables, siempre en movimiento, plantando semillas de fe en cada ciudad que visitaban, desde la sinagoga hasta el mercado, dejando atrás comunidades de creyentes para dar continuidad a la obra. El avance más significativo de Pablo fue su entrada en Europa.
En una visión, un hombre de Macedonia le suplicó: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Pablo y sus compañeros entendieron esto como un llamado divino para llevar el Evangelio a Grecia. Viajaron a Filipos, una ciudad importante, donde predicaron el Evangelio a un grupo de mujeres, y a Lidia, la primera creyente europea, Dios le abrió el corazón. El mensaje de Cristo estaba, por primera vez, arraigándose en suelo europeo, abriendo un nuevo y vasto campo misionero. En Filipos, la persecución no tardó en llegar. Pablo y Silas fueron azotados y arrojados a la cárcel después de liberar a una esclava de un espíritu de adivinación. Incluso encadenados y con los pies en el cepo, no se quejaron. En cambio, a medianoche cantaban y alababan a Dios. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos cayeron. El carcelero, aterrorizado, preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». El poder de la fe de Pablo transformó la desesperación de un carcelero en una familia de creyentes. Su viaje continuó por Tesalónica y Berea, donde la gente era más noble, examinando las Escrituras diariamente. En Atenas, la ciudad de los intelectuales y filósofos, Pablo enfrentó un desafío diferente. Notó un altar dedicado a un Dios desconocido y usó eso como punto de partida para predicar sobre el verdadero Dios. No usó el poder de un milagro, sino la fuerza de su intelecto y conocimiento para conectar la fe cristiana con las filosofías que esos griegos ya conocían. Fue un enfoque audaz e inspirador, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Su tercer viaje misionero se centró en fortalecer las iglesias ya establecidas y en su larga estancia en Éfeso. Fue un período de gran poder, donde operó milagros extraordinarios, y el mensaje del Evangelio creció de manera poderosa en la región. Sin embargo, su presencia también generó un tumulto en la ciudad, causado por artesanos que fabricaban imágenes de la diosa Artemisa, pues sentían que el ministerio de Pablo estaba amenazando sus negocios. Pablo enfrentó peligros constantes y sabía que cada paso lo acercaba más a la prisión y eventualmente al martirio. La jornada de Pablo nos muestra a un hombre completamente consumido por su misión. Viajó miles de kilómetros, a pie y en barco, enfrentó naufragios, fue golpeado, apedreado y encarcelado. Pero en cada ciudad plantaba una iglesia y desde cada prisión escribía cartas poderosas, las epístolas, que se convertirían en la base de la teología cristiana. Sus viajes no eran solo geográficos, sino espirituales, moldeando la fe de comunidades enteras y dejando un legado que se extiende por siglos. La historia de sus jornadas es un testimonio de fe inquebrantable y determinación incansable. La historia de Pablo no termina con sus viajes y milagros, sino que se perpetúa a través de un legado que resuena hasta hoy. El principal pilar de este legado son sus epístolas. 13 libros del Nuevo Testamento se le atribuyen, y estas cartas no son meros registros históricos, sino documentos vivos que moldaron la teología cristiana durante siglos. Escritas en medio de peligros, prisiones y desafíos, estas cartas abordan desde cuestiones doctrinales complejas hasta consejos prácticos para la vida diaria. Nos dan una visión invaluable de la iglesia primitiva y de la mente de uno de los más grandes pensadores de la historia. La mayor contribución de Pablo a la teología cristiana es su énfasis en la gracia y la justificación por la fe. Argumentó que la salvación no se puede obtener a través del cumplimiento de la ley, sino que es un regalo gratuito de Dios, recibido por la fe en Jesucristo.
Este mensaje transformador liberó al cristianismo de las ataduras del legalismo, abriendo las puertas del Evangelio a todos, independientemente de su etnia o origen. Su predicación sobre la gracia, más que cualquier otro concepto, se convirtió en la columna vertebral de la fe protestante y un faro de esperanza para la humanidad. Pablo fue el gran intérprete del ministerio de Jesús, mientras los evangelios nos cuentan la historia de Cristo. Las cartas de Pablo explican su significado teológico. Nos enseñó sobre la muerte y resurrección de Jesús, la naturaleza de la cruz, la importancia de la fe y la esperanza de la vida eterna. Su intelecto brillante y su profunda experiencia personal con Cristo lo convirtieron en un maestro en el arte de comunicar verdades complejas de una manera que transformó vidas y comunidades. Su influencia en la teología es tan vasta que muchos lo consideran el segundo fundador del cristianismo. Como misionero, el legado de Pablo es el modelo para la evangelización global. No se limitó a un solo lugar, sino que viajó por todo el Imperio Romano, estableciendo iglesias y líderes locales en cada ciudad que visitaba. Su método de plantación de iglesias y su compromiso de llevar el Evangelio a nuevos territorios se convirtieron en el estándar para el movimiento misionero en todo el mundo. El coraje de Pablo y su disposición a ir a los confines de la tierra, enfrentando todos los peligros, inspiran a los misioneros de hoy a seguir sus pasos. Su vida es un testimonio inquebrantable de perseverancia. Enfrentó palizas, naufragios, prisiones, hambre, sed y la constante amenaza de enemigos, pero nunca se rindió. El lema de su vida podría resumirse en sus propias palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su resiliencia frente al sufrimiento nos enseña que la fe no nos exime de las dificultades, sino que nos da la fuerza para enfrentarlas. Su biografía es un manual de cómo la verdadera fe prospera en las circunstancias más adversas. Pablo también dejó un legado de unidad. Luchó incesantemente para que la iglesia no se dividiera entre judíos y gentiles. Predicó que en Cristo ya no hay griego ni judío, circuncidado o incircuncidado. Rompió las barreras culturales y religiosas que separaban a las personas, proclamando que todos son iguales ante Dios. Su visión de una iglesia unida y diversa, donde todos son miembros del mismo cuerpo de Cristo, sigue siendo un ideal a alcanzar. La metáfora del cuerpo de Cristo es una de las contribuciones más poderosas de Pablo. Enseñó que la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro, no importa cuán pequeño, tiene una función vital. No hay lugar para el orgullo o la envidia, sino para el servicio mutuo y la interdependencia. Su visión de la comunidad cristiana como un cuerpo cohesionado y funcional ha sido el pilar para la vida y organización de las iglesias a lo largo de los siglos, fomentando la solidaridad y la colaboración entre los creyentes. Además de sus grandes contribuciones teológicas, Pablo también se revela en sus cartas como un pastor y un padre espiritual. Expresó su amor y preocupación por las iglesias, animando, exhortando y consolando a sus hijos en la fe. Su escritura está llena de afecto, un hombre que lloró por sus amigos y se alegró con sus victorias. Sus cartas son un recordatorio de que, detrás de la teología y los viajes épicos, había un hombre con un corazón que amaba profundamente a Dios y a su pueblo. La vida de Pablo culminó en su martirio en Roma, bajo la persecución del emperador Nerón. La tradición nos dice que fue decapitado. Él sabía que su viaje estaba llegando a su fin y escribió en su última carta: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Completó su misión con honor y dignidad, demostrando que su fe era más fuerte que la muerte misma. Su muerte no fue un final, sino la coronación de una vida
dedicada a la gloria de Cristo. El legado de Pablo, sin embargo, es mayor que la simple suma de sus obras. No fue solo un escritor de cartas, sino un arquitecto de la fe cristiana, un hombre que supo transformar el sufrimiento en inspiración. Sus prisiones no fueron barreras, sino laboratorios donde la teología fue refinada. Fue desde el interior de una celda que escribió sobre el gozo inquebrantable, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor que todo lo soporta. Su biografía, por lo tanto, se convierte en la prueba viviente de que la fe no es una teoría, sino una experiencia real, capaz de florecer en las peores circunstancias. Su vida entera fue una predicación en sí misma, un sermón silencioso, pero elocuente. La historia de Pablo nos confronta con una pregunta: ¿qué harías si tu vida se viera patas arriba? Su viaje es la prueba de que la fe no se trata de perfección, sino de transformación. De perseguidor a apóstol, nos enseña que el pasado no define el futuro y que la gracia de Dios es capaz de llevarnos a lugares que jamás podríamos haber imaginado. Su vida es un faro de esperanza, un testimonio de que la redención es posible para todos. Si esta historia te inspiró, dale me gusta al video para que llegue a más personas y comenta abajo cuál fue tu parte favorita de la historia de Pablo o qué otro personaje bíblico te gustaría ver aquí. Y para continuar tu viaje con nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifiquemos de nuestras próximas historias.